Bienvenidos al canal del Coronel. Vaya programa que tenemos hoy para disfrutar, pero para disfrutar de lo lindo, porque tenemos con nosotros a un viajero constante que ha recorrido más de 100 países y que nos va a contar tantísimas cosas interesantes, como os digo, para disfrutar de esos programas, decir, oye, cuando terminemos, qué bien me lo he pasado, qué a gusto me he sentido, qué cosas más interesantes me han contado, y nadie les lo va a contar mejor que Luis Tobajas, nuestro querido invitado, porque además, ya lo veréis, es un gran comunicador y al final de todo, ¿sabéis lo más importante? Que encima es muy buena persona. Así que es un programa, como os digo, de verdad, para estar aquí 1 hora, 2 horas, lo que quiera Luis, pero para disfrutar de verdad. Mirad, os voy a poner muy brevemente su currículum para que sepáis quién es, muchos de vosotros ya le conoceréis, y también para que conozcáis su canal de YouTube, donde nos habla precisamente de todos los muchos viajes que realiza de manera constante, porque es su verdadera pasión. Es que se lo pasa fenomenal viajando, ha corrido 1000 aventuras, como pasa cuando viajamos, y todas esas es lo que nos va a contar en este programa del canal del Coronel. Mirad, pues Luis Tobajas es licenciado en Derecho, inspector de Trabajo y Seguridad Social. También luego, al final, si nos da tiempo, hablaremos incluso, que me lo ha ofrecido, de cómo está la situación laboral en España. Pero sobre todo es un viajero incansable. Como os decía, ha visitado más de 100 países, que se dice pronto. Es decir, estamos hablando que en Naciones Unidas hay 193 países, más algunos que no están en Naciones Unidas, pongamos unos 200 países. Quiere decir que se ha recorrido más de la mitad de los países del mundo. Casi nada, ¿verdad? Además, como os digo, tiene un canal de cultura, viajes y aventuras llamado Desafío Viajero, donde ya tiene 150.000 suscriptores. Ahí tenéis el enlace para que le sigáis a Luis en su canal de YouTube. También es presentador del programa de televisión Desafiando las Creencias en la plataforma Gaia y colaborador en distintas productoras y medios de comunicación del ámbito de los viajes y el misterio. Porque cuando viajamos también nos encontramos con muchos misterios, con muchas cosas desconocidas, con muchas cosas que nos inquietan, de muchas cosas a las que todavía no se les ha dado respuesta. Y Luis, como veis, una persona que ha viajado por más de 100 países, es un alma curiosa, es un alma inquieta, y esos misterios también le atraen. Y también nos va a hablar de los misterios que se ha ido encontrando en estos tantísimos viajes, como os digo, por más de 100 países. Así que, ya sin más preámbulo, damos paso a Luis Tobajas. Adelante, Luis. ¿Qué tal, mi coronel? Buenas noches, ¿cómo va eso? Pues mira, encantadísimo de que estés aquí con nosotros. Nosotros nos conocemos, tú y yo, ya hacía tiempo. Yo he participado en tu programa, hemos hecho cosas juntos con nuestro querido amigo común Nacho Navarro, que seguro que luego nos va a ver o por supuesto nos va a oír. Y siempre un placer estar a tu lado, aunque sea de esta manera virtual, en el caso de hoy, en el canal del Coronel. Pero como decía al principio, es que encima es que da gusto estar cerca de ti porque eres una excelente persona. Eso también ya es muy importante, Luis. Tú sabes que hoy, además, en los momentos que estamos, y lo estamos viendo en las redes sociales, y muy especialmente en Twitter, que pongas lo que pongas, hay una cantidad de odio, una cantidad de gente que de verdad está solamente deseando sembrar el mal, pero no es tu caso. Tú, al contrario, por donde vas, lo que vas es sembrando el bien, lo que vas es sembrando la ayuda a los demás, ¿no? Que eso también es muy importante. Y eso, segurísimo, que ahora lo hablaremos, seguro que te ha evitado muchos problemas a lo largo de estos muchos viajes. Porque es que encima es que tienes cara de buena persona. O sea, eso también lo transmites, ¿no? Es decir, tienes un rostro agradable, eres agradable tú de por sí en todos tus gestos. Y claro, no es lo mismo ser un tipejo, tener un mal encarado, el que a todo el mundo le venga mal, que una persona como tú, pues que te tomas un café con cualquiera, que enseguida pues eres muy empático, dialogante con todo el mundo. Eso segurísimamente pues abre muchas puertas, ¿no es así, Luis? Totalmente, Pedro. Y es que esto de la empatía, ¿no? O el saber amoldarte a la situación, la adaptabilidad, es algo fundamental en el mundo de los viajes. Es imposible que consigamos programar un viaje, que lo planifiquemos desde el punto A hasta el punto Z y que salga perfecto. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber inconvenientes y la capacidad de uno de poder lidiar con estos inconvenientes, de poder adaptarte, de poder tener la empatía, Mira, sin ir más lejos, hace unas semanas estaba en Zimbabue y tuve un problema y es que tenía 2 páginas en blanco del pasaporte y no me querían dejar pasar. Me decían full passport y de ahí no les sacabas, ¿no? Y decía, ¿cómo que full passport? Que tengo 2 páginas en blanco.
puedes ponerme el sello perfectamente, ¿no? Pero la de aduanas me señala un cartelito que había sobre la aduana y ponía, se requieren 4 páginas en blanco. Bueno, que voy a estar aquí un par de días, que no voy a estar mucho más, ¿no? Bueno, pues al final, tratando de ser buena persona, pones caras de amabilidad y sobre todo con mucha mano izquierda se pueden conseguir cosas cuando viajas, ¿no? Y además en España, que tenemos la suerte de tener al Madrid y al Barcelona, que nos van a sacar de más de un aprieto cuando estemos por aquí en el mundo, esto lo sabrás bien que cuando estás por ahí en países un poco raros y saben que eres español, lo primero que te dicen, ¿Madrid o Barça? ¿No? Totalmente. Pero eso lo que has dicho es fundamental, Luis. Al final se trata de cumplir ese dicho que dice, donde fueres, haz lo que vieres. También saberse adaptar. Muchas veces hay quien va con excesiva prepotencia o que quiere que los demás se adapten a su modo de entender la vida, de entender la sociedad, ¿no? Y estamos totalmente equivocados. Al final nosotros somos un país más o una Europa dentro de un conjunto, fíjate, 500 millones de habitantes, cuando en el mundo hay otros 7.500 millones de habitantes, que cada uno interpreta la vida, la sociedad, la cultura de una manera completamente diferente. Y es fundamental adaptarse. Al final, mira, hay algo que es muy importante, que seguro que tú aplicas, que es lo que se llama la inteligencia cultural. Seguro que cuando tú planificas los viajes, tú te encargas de hacer esa inteligencia para saber lo que puede ofender, lo que puede agradar en los distintos países. Hay cosas que a nosotros nos agradan, que en otros países es una ofensa terrible. Y al contrario, ¿no? Entonces, pero hay veces que son cosas incluso muy básicas, muy elementales, que tú inocentemente, inadvertidamente, puedes ofender a esas personas simplemente por no haber hecho esa inteligencia cultural. ¿No es así, Luis? Sí, totalmente. Y me ha pasado, ¿eh? Yo soy el primero que peca de, por excesiva naturalidad, tener problemas, ¿no? Sin ir más lejos, tú vas a Japón, le das un brazo a un japonés, un abrazo, y de verdad que el japonés ya se le ha acabado el día, se le ha acabado totalmente el día, ¿no? Aquí en España estamos muy acostumbrados a tocarnos, a abrazarnos, a ese contacto físico que realmente para nosotros es vida. Pero en distintas culturas, Japón sin ir más lejos, es que yo recuerdo abrazando pues, a una persona que nos hizo de guía por Tokio, ¿no? Pues oye, has pasado un día agradable, le has cogido cariño, tú crees que ha habido cierta conexión, ¿no? Dices, bueno, nos llevamos bien, ¿no? Hay cariño. Oye, y te sale darle un abrazo cuando termina el día, que ya te vas a despedir de él. Y fue como abrazar a una farola. Y ver cómo se ponía a temblar totalmente, ¿no? Con los brazos así encorsetados, pegados al cuerpo, y no hay manera, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces el viajar lo que te enseña es a lo que nosotros consideramos que es lo normal, puede que en distintas culturas no lo sea. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Totalmente. Mira, hay veces que, fíjate, el mero hecho, por ejemplo, de hablar en mitad de una puerta, es decir, en el marco de la puerta, hablar en mitad le estás ofendiendo, porque tiene que ser o dentro o fuera, o mostrar la suela del zapato, simplemente. Cosas que a nosotros parece, es que ni te fijarías, ¿no? O sea, no es que no le des importancia, es que ni te fijas, no caes en ello, ¿no? Y en cambio, a lo mejor, pues efectivamente le estás molestando, ¿no? Incluso gravemente. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y muchas veces cuando decimos, fíjate que han detenido a un español que ha hecho no sé qué barbaridad, no sé dónde, que aquí no sería ni una falta, pero en otros sitios puede ser un delito grave. Y tienes que también entender que cada uno. Nosotros ya sabes que en general somos bastante prepotentes, ¿no? Y pensamos que lo que hacemos nosotros pues es lo bueno, lo correcto, lo ideal, y que todos los equivocados son el resto del mundo. Yo creo que ese respeto que nos debemos los unos a los otros, yo creo que es muy importante y se aprende también viajando, ¿verdad, Luis? Sí, por supuesto. Y fíjate, muchas veces esto está muy relacionado con el tema de cómo la religión de una determinada zona, de un área, ha influido en la cultura y somos como somos por la religión que ha orbitado sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros, seamos o no creyentes, hemos bebido de una cultura cristiana toda nuestra vida. ¿En qué está basada la cultura cristiana? Pues al final en ayudar al prójimo, en que aquel que lo necesita pues le vas a asistir, en escuchar los problemas de aquel que los tiene, ¿no? De alguna forma. Y eso es algo simplemente que ha sido circunscrito en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra forma de ser por tener esa cultura cristiana. Claro, tú vas a Japón, por ejemplo, o vas a determinados países orientales y ellos no tienen la religión cristiana como algo cultural. Los japoneses, por ejemplo, son sintoístas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros pensamos en un sintoísta, pues imaginamos al típico anciano que está en el bosque, sentado, en absoluto silencio, en comunión total con la naturaleza, ¿no? Cuando tú a ese sintoísta le interrumpes ese estado meditativo total, le estás destrozando. Y eso, aunque uno no sea sintoísta, aunque un japonés no sea sintoísta,
la religión ha calado sobre su cultura. Y Ujú. eso hace, por ejemplo, que los japoneses entre sí no se cuenten sus problemas. Que si yo tengo un amigo japonés y quiero contarle un problema que me atormenta porque necesito simplemente que alguien me escuche, a él lo que le voy a hacer es, de alguna manera, le voy a romper su estado de tranquilidad. Va a ir en contra de esa calma que él culturalmente necesita porque la religión sintoísta es la que recae sobre su propia cultura, ¿no? Y dices, joder, pero eso es de mala persona, ¿no? Pues si yo tengo un amigo, pues le podré contar un problema. Bueno, Bueno, al final nosotros vemos las cosas en función de nuestra perspectiva y en función de nuestra cultura. Y no es que sea de mejor o de peor persona. Si a mí me hubiese tocado nacer en un país asiático, como es el caso de Japón, pues sería así, ¿no? Y claro, o si se te ocurre contarle un problema a tu mejor amigo japonés, pues olvídate, ya no vas a tener ese amigo y probablemente borre tu teléfono directamente. fíjate. Mira, tú has hablado del truco del Barcelona y el Madrid, al final de hablar de fútbol, ¿no? Porque al final el fútbol español es cierto que se ve en todo el planeta. Unos es verdad que son del Barcelona y otros son del Madrid, pero se ve en todo el planeta, literalmente. Yo tenía otro truco que te voy a contar cuando estuve en plena guerra en los años 94, 95 en Bosnia. Tú sabes que, por ejemplo, para entrar, yo estaba de observador militar de Naciones Unidas y había, por ejemplo, entrar en la zona serbia era totalmente imposible, ¿no? Imposible, por lo menos para muchos de la patrulla. Te puedes imaginar, franceses, británicos, estadounidenses, eso lo tenían totalmente prohibido. Pero yo tenía un truco que me funcionaba muy bien. ¿Sabes cuál era? Que iba ¿Cuál? cargado entonces era lo que funcionaban en las cintas de cassette de Julio Iglesias. Bueno, Anda. tú no te puedes imaginar las puertas que me abría a mí aquello. Pero una cosa tremenda. Yo te quería preguntar, ¿tú tienes algún truco además del Barcelona-Madrid? ¿Llevas Por abanicos, llevas supuesto. ciruelas, llevas algo típico de España? Que yo también lo he hecho Por cuando he ido su, por ahí, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto que tengo truco. Tú bien sabes, mi padre también es militar, ¿no? El caso es que él, pues bueno, en una etapa me consiguió una cantidad ingente de llaveritos con la bandera de España que me llevo a todo país que visito. Y en el momento en que sé que voy a tener el problema, ya me echo la mano, o sea, ya es como un resorte, ¿no? Cuando tuve el problema este en la aduana de Zimbabue el otro día, automáticamente empecé a hurgar en mi bolsillo buscando el llavero para soltarlo. Oye, y no ha sido ni una, ni dos, ni tres, que después de, si veo que lo del Madrid-Barça no funciona, ¿no? Que suele funcionar, el plan B es el llaverito. Oye, Qué mira, esto bien. es un detalle de España, no sé qué. Oye, y si al final puedes empatizar con la persona de aduanas o con el policía de turno, porque tú tienes un trabajo semejante, ¿no? Y le dices, mira, yo en España, o tengo un familiar en España que hace lo mismo que usted, ¿no? Y le enseñas alguna foto y se le muestras o tal. Pero yo siempre recomendaría algo, si encima es patrio, mucho mejor. Les va a hacer ilusión porque ya me dirás tú al de aduanas de Zimbabue quién le va a traer un llavero con la bandera española, ¿no? Así que siempre voy con mi pack de llaveros con la banderita de España para ir repartiendo por ahí. Pues sí, yo también he empleado muchos trucos de esos. Mira, yo siempre presumo, Luis, y por eso quiero saber si tú coincides conmigo, que los Uh -huh. españoles en general, y yo me atrevo a decir muy en general, somos un gran pueblo. Somos un pueblo abierto, tolerante, solidario. Y la prueba está que cuando salimos por ahí, y tu padre te lo puede decir también, fíjate, llevamos más de 30 años los militares saliendo a operaciones relacionadas con la paz, ahora han pasado ya, no sé, 150.000 militares o más. Y solamente hemos recibido muestras de cariño porque también damos mucho cariño. Y podía poner muchísimos ejemplos de que por más que te digan, no, con estos no te relaciones con la población local, raro es que 2 meses más tarde cualquier soldado, el español, no vaya llevando de la mano a varios niños porque los niños saben que es el que le da chocolatinas, caramelos o libros o le ayuda en el colegio, porque los ejemplos podíamos poner mil, ¿verdad? Por supuesto. ¿Tú también percibes cuando vamos por ahí que somos un pueblo querido, que pues somos un pueblo que no tenemos enemigos, que no levantamos suspicacias, como es verdad que otros pueblos que, oye, que han arrasado allí donde han estado, que nosotros somos un poco medio de todo y que somos bien considerados en cualquier sitio? Luis, ¿tienes también esa percepción? Este es un tema súper importante, mi coronel, porque allá donde vas a recibir el cariño de la gente. Y también depende muchas veces de qué continente estemos hablando, ¿no? Es verdad que en Europa, yo no sé, ¿no? Sobre todo toda la gente que ahora mismo nos está viendo cuando viaja por Europa, la sensación que transmitimos al decir que somos españoles, bueno, suele ser buena, pero es verdad que en determinados lugares, bueno, como que nos ningunean un poco, ¿no? Como que, Totalmente, bueno, pues España, totalmente.
Si dijéramos a lo mejor que somos franceses o que somos alemanes o que somos suizos, pues nos mirarían de otra forma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si pensamos en el continente europeo, o tenemos un perfil medio o a veces incluso nos miran por encima del hombro. Ahora bien, nos vamos a Hispanoamérica y cambia totalmente la percepción. Yo no me he encontrado jamás en ni un solo país hispanoamericano una voz disonante que me trate mal o que me mire como, fíjate, el descendiente de los conquistadores. Absolutamente todo lo contrario. Mira, sin ir más lejos, hace unos meses en Argentina tuve un encuentro muy emocionante con un taxista, ¿no? Pues un taxista, te subes ahí, bueno, ¿y de dónde eres? No sé qué, pues mira, soy de España. Enseguida, España, la madre patria, tal, siempre con muchísimo cariño. Y cuando yo le decía, oye, qué bonito que es que estemos a miles de kilómetros de distancia, que nos separe un océano entero, pero estemos compartiendo el idioma. Y él me decía, de verdad que... Y me pregunta, bueno, ¿y qué se piensa de los argentinos en España? Yo decía, pues a los argentinos, claro que se os quiere porque somos una patria única, ¿no? Somos la hispanidad, ¿no? Y el tío se emocionaba. Y de verdad que ver llorar a un argentino por las palabras que yo le estaba diciendo, del nexo tan bonito, que a pesar de que nos separe un océano, nos sentimos tan unidos, tan queridos con todos los pueblos hispanoamericanos, es realmente emocionante, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, estamos a tiro de piedra de Argelia, estamos a tiro de piedra de Marruecos, sin embargo, no tenemos esa conexión, probablemente por el idioma, por la cultura, por la religión. Todo al final, que lo que nos une con los pueblos hispanoamericanos es extremadamente superior a lo que nos separa, ¿no? Y de verdad que no he visitado jamás un país hispano donde me haya sentido maltratado, donde haya visto que ellos me observan o por encima o por debajo del hombro, jamás, sino siempre con muchísimo cariño, ¿no? Por eso, cuando han salido, ¿no? Pues años atrás, toda esta bazofia de no, es que España tiene que pedir perdón, no sé qué. Yo siempre diría, primero de todo, bueno, que empiecen los romanos o que empiecen los musulmanes que estuvieron aquí muchos más años. Y segundo, a quien de verdad tendría que pedir perdón España sería a los propios españoles por tratarnos tan mal, ¿no? Y por tratar siglo tras siglo y gobierno tras gobierno de tratar de excusarnos cuando, oye, mira qué hicieron los holandeses, los ingleses, los franceses. No solo hacían algo que no hacían los españoles, que era al vencido lo esclavizaban, cosa que jamás hicieron los españoles. Pero es que tampoco se juntaban con las mujeres allí, que nosotros sí que lo hacíamos. Y que por supuesto que ningún conquistador, ya sea Pizarro, ya sea Hernán Cortés, ellos solos no acabaron con el imperio inca, con el imperio azteca. Ellos estaban asistidos por distintos clanes tribales, con distintas culturas que estaban en contra igualmente del poder dominante en aquella época, ¿no? Y el hecho de que hoy un hispano se apellide López o se apellide Obrador, por ejemplo, pues la única consecuencia que tiene es que la única causa es que nosotros estuvimos allí y que permitimos que efectivamente esa herencia genética pudiera transmitir y que hoy, a fin de cuentas, pues seamos pueblos hermanos, ¿no? Entonces, yo diría, en Europa nos ningunean un poco, en Hispanoamérica nos sentimos amados, nos sentimos queridos, en Asia yo creo que nos ignoran un poco, nos sonríen y tal, dices, eres español, o bueno, como si le dices si eres italiano o si eres portugués, no tenemos demasiada trascendencia. Y en África, claro, es que África es tan grande que va a depender del país, ¿no? Yo en África he tenido situaciones de sentir racismo hacia mí, no por ser español, sino por ser blanco, y situaciones de sentirme ultra querido por el simplemente hecho de estar allí y de ser español. Pues mira, totalmente de acuerdo, Luis. Yo tengo siempre el mismo sentimiento, lo he dicho 1000 veces. Yo en cuanto bajo de las escalerillas del avión, llegando a nuestros países hermanos de Hispanoamérica, yo me siento en casa. Sinceramente, nunca jamás he tenido hasta ahora el más mínimo problema. Dios quiera que siga siendo así. Todo lo que he recibido es una muestra, primero de naturalidad y cuando no, lo que tú dices, pues de cariño, ¿no? Es verdad, de afecto. Y en cambio, también he de decirte que en Europa, y fíjate que yo normalmente he ido en puestos de prestigio, ¿no? Y yo he sentido incluso xenofobia, o sea, en el sentido de tratarnos como que fuéramos inferiores, de mirarnos por encima del hombro. Sobre todo hay un par de países que no voy a citar, que son, yo creo que son, ellos sí que son verdaderos racistas y lo han sido siempre. Porque tú has citado una serie de países, pero no olvidemos que hay otro país, que es Alemania, que cometió un verdadero genocidio, así reconocido internacionalmente, en Namibia. En Namibia, a principios del siglo XX, hace poco más de un siglo, estamos hablando, yo creo que fue a partir de 1904 hasta 1910, una cosa así,
y podríamos hablar de tantos otros que han hecho barbaridades auténticas. Tú antes has citado los belgas con el tema del Congo belga, auténticas barbaridades que nosotros no hicimos. Y además, pero fíjate que esto no estamos hablando hace 500 años como nosotros, estamos hablando hace 3 días, como aquel que dice, ¿no? Para que yo creo que los españoles tenemos que querernos mucho más. Y ese querernos mucho más también lo da cuando viajas, como es tu caso, ¿verdad, Luis? Pero viajas no a resorts de lujo que prácticamente son iguales en cualquier parte del mundo, sino como tú, que vas con la mochila al hombro, con tu cámara, pisando sobre el terreno, hablando con todo el mundo, porque esa es la manera de verdad de aprender y de abrir la mente. ¿No es así, Luis? Sí, por supuesto, Bicoronel. Y es que yo llevo muchos años dándole vueltas a qué hago. Yo me voy de vacaciones o yo viajo. Es lo mismo viajar que irse de vacaciones, es lo mismo ser turista que ser un viajero. Y al final no es así para nada, ¿no? Y eso que cuando yo viajo me cojo mis vacaciones de mi trabajo oficial. Es decir, que aunque todos realmente necesitaríamos esa desconexión, ¿no? El simplemente tener vacaciones, ¿no? Pues oye, irte a un resort, aunque para mí probablemente cuando me colocasen la pulserita pues empezaría a sentir algún tipo de reacción alérgica, pero seguramente todos necesitaríamos eso, ¿no? El desconectar, el no hacer absolutamente nada durante un tiempo. Pero al final depende de la forma de ser de cada uno, ¿no? Y al final hay una frase, ¿no?, que me encanta, que es esta de viajar ilustra. Y es verdad. Cuando viajas, si vas con ojos de viajero, realmente te sientes ilustrado, sientes que es una enseñanza absoluta. Consigues más tolerancia, consigues más respeto, tienes una apertura de mente superior. Lo que haces cuando viajas es tal vez no ser tan provinciano, ¿no? Tal vez pensar, bueno, pues a lo mejor todo lo que tenemos aquí que nos parece tan bueno, tan bonito, tan increíble, pues no lo es tanto, a pesar de que yo siempre digo, por más que viaje, jamás he encontrado un país donde viviría mejor que España. No existe, bueno, es que no existe, para nada, ¿no? Alguna vez tú me lo has dicho que según bajas de vuelta, en el avión de vuelta, y bajas en las escalerillas del avión que te deja aquí en España, que bajas y lo primero que haces es besar el suelo de España y decir, madre mía, a pesar de que algunos lo quieren destruir, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos, qué maravilloso país tenemos, ¿verdad? Y ojalá todos nos quisiéramos más, valoráramos más lo que significa España y lo que significa el conjunto de todos los españoles, ¿verdad, Luis? Sí, sí, totalmente. Y es algo que tenemos que hacer. Y la verdad es que me gustaría que todo el mundo que nos ve, ¿no?, tome de alguna manera esa conciencia de que cuando uno viaja, por supuesto que tiene que tratar de aprender y volver con enseñanzas. Parece que hoy en día, cuando pensamos en el mundo de los viajes, se ha industrializado muchísimo, se ha masificado, es mucho más económico, es mucho más sencillo viajar, ¿no? Hoy en día no hace falta que vayamos a ninguna agencia de viajes, por internet nos podemos montar todo. Y a veces me da un poco de pena, ¿no? Porque cuando te das cuenta que el mundo se ha transformado en una especie de fotocall gigante donde hacerse selfies y que la gente va a un lugar y previamente consulta en Instagram cuáles son los hashtags de ese lugar para ver dónde hay que ir a hacerse la foto para luego subir, ¿no? Y parece que si no subes la foto a Instagram es que no has hecho el viaje. Y es paradójico que lo diga yo, que hago vídeos de viajes al final, ¿no? Pero creo que lo realmente interesante es el tratar de encontrar enseñanzas que te enriquezcan y a veces uno se pregunta, ¿qué hago aquí en Ushuaia, en el confín del mundo? ¿Para qué me he venido aquí, no? O sea, que no hay nada más, o sea, aquí se acaba todo. Pues tal vez para que ahora mismo estemos aquí hablando de ello. Y es un recuerdo, es una memoria, o sea, es alimento del alma que te va a acompañar para siempre y vas a tener en la retina todas esas escenas y todas esas imágenes que te hacen mejorar y crecer como persona. Fíjate, Pedro, hace unos meses tuve la fortuna de visitar un país pues que seguramente no está en el top 5 de nadie que ahora mismo nos esté viendo, que es Mongolia. Y en Mongolia tuve una de las enseñanzas más grandes que he tenido jamás en mi vida. Y es que cuando visitas la zona del Semigobi o vas por la estepa mongola, te encuentras con extensiones, con planicies de 20, 30 kilómetros sin absolutamente nada. Pura hierba y ya está. No hay un solo árbol, no hay una sola flor, simplemente el hierbazo bastante corto. De repente, a los 20 kilómetros, en mitad de la nada, te encuentras una yurta, los ker, ¿no?, esas famosas tiendas blanquitas donde viven los pastores nómadas. Y claro, allí no intentes buscar un hotel para dormir porque no existen. No trates de buscar, ¿qué vas a hacer? ¿Meterte en Booking, no? ¿Dónde alojarte en la estepa mongola? No existe, es que no hay Booking siquiera, ¿no? Cuando atardece, la única forma que tienes de no dormir en el coche es
casualmente encontrar una tienda nómada, acercarte a ella y llamar. Y llamas a la puerta. Y de ahí te sale el pastor, que evidentemente no habla inglés, y con pues un poco lenguaje gestual, con sonrisas y tal, le haces ver que está atardeciendo y que si te deja dormir en su cabaña, en su pequeña tienda y si te da algo de comer. Y nadie en los días que estuve dudó de abrirme su puerta y hacerme pasar. Y evidentemente, pues no hablas su idioma, pero te entiendes igualmente. A veces es más la mirada, los gestos, la sonrisa, lo que hace que la comunicación sea muchísimo más intensa, ¿no? Ahora pongamos el caso contrario. Yo estoy aquí en mi casa, me tocan al timbre, ¿no? Hola, mire, soy un señor de Mongolia que ha venido aquí de turismo, me dejaría dormir en su casa y me da algo de cenar. Bueno, no solo es que no le abra, es que igual hasta llamo a la policía. Y estamos hablando de la misma raza, que somos todos seres humanos, ¿no? Pero en función del lugar donde te toca vivir una situación, actúas de una forma o actúas de otra, ¿no? Y creo que es una enseñanza muy bonita, ¿no? Si yo invito a alguien a mi casa que no conozca, que va a pensar, ¡guau! Estoy seguro que es un psicópata, algo raro me querrá hacer, ¿no? Es raro, no suena normal. Alguien te hace pasar en su casa en Mongolia, es una invitación absoluta y si tú la rechazases, se sentirían tremendamente ofendidos, ¿no? Entonces, el viajar, ostras, es un aprendizaje constante. Totalmente. Mira, es verdad lo que tú decías, que se ha popularizado tanto el tema de viajar, que al final se ha masificado. Vemos esas fotos de lugares maravillosos, que eran maravillosos, de Tailandia, por ejemplo, esas playas, ¿verdad? Y de repente si dices que no puedes ni bajar a la playa. O sea, es que hay miles de personas, literalmente. ¿Quedan todavía lugares por descubrir? Luis, ¿tú has descubierto lugares en los que todavía prácticamente no hay nadie? Que afortunadamente eso no se ha masificado. Sí, sí, quedan muchos lugares todavía, no por descubrir, bueno, por descubrir también, ¿no? Pero yo tampoco soy ningún descubridor, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno viaja, tampoco puede pretender descubrir pues, una tumba perdida, un tesoro sin hallar, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es descubrir el mundo bajo nuestra propia experiencia y creo que eso es muy bonito, ¿no? Yo no voy a descubrir Roma, pero voy a descubrir Roma para mis propios ojos, para mi propia vida, ¿no? Y eso es muy bonito. Pero hay cantidad de lugares que no están en ninguno de los paquetes turísticos que vamos a encontrar en ninguna agencia, que ni siquiera vamos a encontrar en las rutas que por internet otros viajeros nos han hecho. Yo este verano voy a visitar un lugar, si quieres luego te cuento que hace muchos años que sueño con llegar a él, es totalmente desconocido. Cuéntanos. Pero mira, antes de eso, por contarte un lugar de estos raros, ¿no? Que nadie occidental va ahí, si nos encontramos, por ejemplo, en Indonesia, hay en la isla de Java, en Java Central, hay una montaña que le llaman la montaña del amor. ¿Por qué le llaman la montaña del amor? Bueno, pues fíjate qué curioso. Cuando alguien tiene algún tipo de deseo o quiere algo para su vida, pues aprobar un examen, se quiere casar, quiere que un familiar supere una enfermedad, lo que sea, lo que hace es todos los viernes siguientes según el calendario lunar, pues un viernes muy concreto en el calendario de la zona, bueno, pues durante 7 viernes seguidos, a partir de las 12 de la noche, tienes que estar en la cima de esa montaña, en la montaña del amor, y no te lo pierdas, hacer el amor con una persona desconocida. 7 veces, 7 semanas después de esa luna llena a la que te acabo de hacer referencia, ¿no? Bueno, y lo fuerte es que como hay que cumplir con las tradiciones del lugar, ¿no? Y esto es algo tan ancestral que evidentemente pues no había ningún tipo de preservativo ni análogos, pues ahí hay que hacerlo así, tal cual, al natural, ¿no? Entonces, aparte de que cuando te aproximas a la montaña del amor, pues vas a encontrar una cantidad ingente de vendedores que van a venderte pues todas sus pócimas, todos sus potenciadores sexuales, etcétera. Allí lo que hace la gente es tener relaciones con un desconocido 7 veces. Por supuesto, no puedes haberlo visto antes, ni puedes tener relaciones sexuales con él después. 7 personas distintas cada viernes durante ese calendario, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de lugares todavía existen a día de hoy. Todavía cualquiera de nosotros puede ir a la montaña del amor y si quiere, con un deseo, pues tratar de hacer cumplir, no sé si sus fantasías o qué, pero hay lugares todavía así perdidos. Qué choque cultural, ¿verdad? Cuando ves eso, Luis, dices, cuando te lo cuenten dirán, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, hasta que no lo vea no me lo creo. Y cuando lo ves dices, sí, casi todavía no me lo estoy creyendo, a pesar de que lo estoy viendo, ¿no? Y va mucha gente ya por curiosidad, porque es algo que es que desde luego Sí. llama poderosamente la atención.
Bueno, no te imaginas, ¿eh? Antes esto era una cosa un poco secreta, ¿no? Pues eran pocos los iniciados que lo sabían y se iban para allí, pero te hablo de miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues uno se trata más o menos de cubrir ahí, pues entre los árboles y tal, que tampoco estés muy expuesto, pero bueno, viene a ser una especie de club de intercambio de la época y con la Qué bueno. excusa de, no, es que yo vengo aquí a pedir un deseo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, precisamente eso te voy a preguntar, porque tú me has dicho muchas cosas que te gustaría contarnos. ¿Cómo está actualmente el mundo este del turismo y de los viajes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que estas limitaciones que quieren poner, por ejemplo, a los vuelos en avión, va a influir en este mundo de los viajes? Al final va a quedar reducido. A lo mejor para una élite, porque la élite le va a dar igual lo que les digan. Ellos tienen sus jets privados, pero a lo mejor a los demás, a los ciudadanos de a pie, a ti y a mí, pues a lo mejor sí que te va a impedir ir a muchos sitios y finalmente siguen adelante estas restricciones, sobre todo en los vuelos, ¿verdad? ¿O tú crees que no, que esto va a ir, todavía se va a masificar mucho más, que va a haber sitios que ya sea absolutamente imposible ir, sobre todo esos sitios que al final eso, son ya tan populares, hay tantas fotos, tantos vídeos, que parece que todo el mundo ansía ir, porque al final, lamentablemente, parece que todo el mundo quiere ir a donde ya ha ido todo el mundo, o sea, no a explorar nuevos lugares como haces tú. ¿Cómo lo ves tú el futuro este de los viajes, Luis? Pues a mí me daría mucha pena que eso acabase ocurriendo, ¿no? Y que al final, pues porque los burócratas y los políticos, que a fin de cuentas, ¿para qué? ¿Para qué tienen que cercenar la libertad de las personas de poder moverse, de poder viajar? Bueno, ya nos lo han hecho, ya nos lo hicieron durante toda la época de la pandemia, ¿no? Para los que tenemos casi ese alimento de viajar como parte de nuestra rutina, pues el estar un par de años prácticamente parado fue horrible. Pero bueno, lo hicimos, ¿no? Es decir, que se puede sobrevivir también sin viajar. Ahora bien, yo no creo que esto al final se pueda llevar a cabo. Por supuesto que quieren poner este tipo de restricciones, pero al final la libertad de movimiento, tal y como lo estoy pensando, digo, Luis, es que te estás contradiciendo porque hemos visto que la libertad de movimiento ha sido coartada, ¿no? Y si todo tiende a un mayor control social y que todavía estemos mucho más controlados por parte de las autoridades y por parte de los gobiernos, pues a lo mejor nos quieren impedir el hecho de movernos más, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo por si acaso... Ya sabes que uno de los planes que tiene esta Agenda 2030 es lo que llaman las ciudades de 15 minutos, de que no puedas salir de un entorno en el que te muevas andando a 15 minutos. O sea, que a lo mejor sí que nos van a limitar los viajes, incluso dentro de nuestro propio país o de nuestra propia ciudad, ya no solamente ir al extranjero. No lo sabemos, ¿verdad? Sí, Perdona, sí, que te he sí. interrumpido. Y bueno, y ahí te preguntas cuando ves este tipo de noticias, ¿no? Dices, joder, a ver si todo lo que nos han hecho es una experiencia piloto para ver cómo reacciona la sociedad cuando le cierran, cuando no le dejan salir de su ciudad, cuando no le dejan salir de su comunidad autónoma, porque en realidad ya han hecho esa experiencia con nosotros, ¿no? ¿Puede la sociedad coexistir de esta manera sin que haya grandes revoluciones? Bueno, pues en España, que nadie se quejó, que nosotros somos un país manso cuando nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pues parece que la gente se conformó, ¿no? No me extrañaría ni lo más mínimo. Así que por si acaso, si las personas que nos ven tienen la posibilidad, que se pongan a viajar lo antes posible, que no hay tiempo que perder. ¿A dónde ibas a ir? Que nos has dicho que luego nos ibas a contar a dónde te gustaría ir. Pues mira, O es un hay un secreto, país no me lo quieres que... contar. No, se puede contar, por supuesto. Hay un país que yo no sabía ni que existía hace unos cuantos años, que es Vanuatu. Vanuatu es un archipiélago que está justo encima de Nueva Zelanda y que creo que es un regalo para el mundo del viajar, para el mundo de los viajeros. Creo que hay pocos lugares en el mundo donde se puedan experimentar experiencias como las que se experimentan en Vanuatu, ¿no? Muy a grandes rasgos, ¿no? Y por ser muy ágil contándote, en Vanuatu vamos a encontrar un volcán que lleva 800 años en constante erupción. Y cuando nos acercamos al atardecer vamos a ver los ríos de lava ahí directamente. En Vanuatu vamos a encontrar pues esos famosos blue holes, ¿no? Es decir, un río con un azul turquesa absoluta, como si estuviese pintada el agua directamente, y en determinados puntos del río ves como mujeres de distintas tribus descienden a hacer música con el agua, como si fuese una especie de batucada, pero directamente con las palmas de sus manos tocando el río y genera una percusión absolutamente maravillosa, ¿no? Y muy especialmente, mi coronel, hay una historia que es la que yo voy a rastrear realmente a Vanuatu, ¿no? Que es el leitmotiv de mi viaje, que es el tema de los cultos cargo. Esto me parece de lo más auténtico que todavía queda en el planeta Tierra y creo que por eso tengo esa obsesión, ¿no? Y por eso quiero ir a este lugar. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos
establecen sus bases en toda esta zona del Pacífico, en distintos islotes del Pacífico. Bueno, pues unos cuantos establecen una base, el ejército de los Estados Unidos, en la isla de Tana, que es una de las islitas de este archipiélago de Vanuatu, ¿no? Claro, en Tana, en la isla de Tana, había aborígenes, ahí había autóctonos. Y cuando los autóctonos se dan cuenta de que han llegado entidades, seres de un lugar pues, desconocido, ellos nunca habían visto, por supuesto, al hombre blanco ni a negros tan bien vestidos o con esos trajes, empiezan un poco a alucinar, ¿no? Pero sobre todo los autóctonos de Tana se dan cuenta que por alguna historia que ellos no entienden, del cielo aparecen lo que parecen pájaros gigantescos o dragones que echan una caja donde pone cargo, que esa caja cae a la tierra y que cuando es abierta, allí dentro hay tabaco, hay comida, hay alcohol. Y claro, los autóctonos de la isla de Tana dicen, bueno, los dioses de estos que acaban de llegar son mejores que los nuestros, porque nosotros estamos aquí rezando, estamos con nuestras plegarias, etcétera, simplemente para que llueva un poco y aquí con una cantidad de sufrimiento extremo y estos que han venido de fuera, pues les cae directamente la comida, ¿no? Y entre los soldados americanos, pues aparece un soldado, pues alguien que diría, un tío que a día de hoy es conocido como John Frum, pues él diría John from America, pues John from America, John Frum, ¿no? O John Frum, ahí se quedó. Y les empezó a hablar de que, pues bueno, que ellos venían de otro lugar, que allí los habitantes en Isla de Tana tenían que ser buenos, tenían que obedecer, tenían que respetarse los unos a los otros, ¿no? Que les darían comida. Y que cuando se tuviesen que marchar, que cuando esos americanos se tuviesen que marchar, tranquilos que volverían. Claro, termina la Segunda Guerra Mundial y los americanos se marchan de la isla de Tana. Pero para más INRI, por ejemplo, algunos de los elementos militares, de las herramientas, de las armas, cañones, etcétera, que tenían allí los americanos, los echan directamente al mar, no se los llevan, los hunden, para que no fueran copiados por parte de los japoneses. Y a día de hoy, en Vanuatu, podemos hacer submarinismo y ver pues, un buque americano hundido o cantidad de transportes, armamento, y está ahí, ¿no? De alguna forma siendo conquistado por parte de los corales. Pero bueno, en fin, llegan los americanos, se marchan de la isla de Tana. Entonces, los habitantes de Tana se dan cuenta que el cargo, que esas cajas, ¿no? Cuando le pone cargo, deja de llegar, ya no hay más cargo. Y lo que hacen es tratar de reproducir exactamente las mismas prácticas que hacían los americanos. Qué bueno. Evidentemente no tienen antenas parabólicas y con cañas y con paja, pues hacen una estructura oval que parece una antena parabólica. Empiezan a hacer desfiles con unos palos pintados como si fueran rifles y se pintan aquí USA como si fueran americanos. Construyen con maderas aviones que evidentemente no vuelan. Y empiezan a rezar a este tal John Frum. Qué bueno. Y se crea una religión. Y se crea la religión del culto cargo, intentando que esos dioses que años atrás estuvieron en Tana regresaran y traigan ese cargo consigo mismos, ¿no? Y hace unos años, unos antropólogos se pasearon por allí, por la isla de Tana, ¿no? Y tuvieron contacto con el culto cargo y les preguntaban, bueno, pero este tal John Frum era un americano, que era una persona como vosotros, ¿no? De hecho, incluso se llega a crear un credo, una dinastía de John Frum con sus hijos, ¿no? Y sus hijos pues, son llamados como Isaac, Jacob y Lastuan. Pues Lastuan sería The Last One, el último, pues The Last One, Lastuan. Y los antropólogos le dicen, pero no veis que esto, y les explican que fue la Segunda Guerra Mundial y tal, ¿no? Y los de la isla de Tana no quieren escuchar tonterías, ¿no? Y ellos dicen, vamos a ver, vosotros lleváis unos 2000 años esperando a que regrese un tal Jesucristo. Nosotros podemos esperar un poquito más a que vuelva John Frum. Bueno, pues a día de hoy le siguen esperando, ¿no? Y cada viernes en la isla de Tana se celebra el día de John Frum y se hacen misas y se hacen pues, distintos rituales en aras del regreso de aquellos pájaros voladores, ¿no? Y de aquellos ángeles que venían del más allá. Que es súper interesante, Luis. Además, lo relatas de una manera totalmente magistral, ¿no? Que nos dejas a todos embelesados. Pero fíjate, es que son cosas que lo mismo, si no viajas, es que ni te lo planteas, que pueda haber alguien que tenga esa nueva religión, ¿no? Que tenga esa cultura o que tenga esos sentimientos hacia alguien que han endiosado, ¿no? Tremendo, Sí, tremendo. sí.
El, mira, mucha gente cuando ha viajado, pues me comenta, dice, mira, pues estuve en América o estuve en Asia y me he encontrado allí con chamanes, me he encontrado con personas que me han hecho rituales, que me han hecho ver el más allá o que me han hecho entrar en trance, o sea, a través de drogas o a través de sugestión. ¿Tú has vivido también alguna experiencia de esta que podríamos llamar esotérica o paranormal de ese tipo? ¿Lo has vivido? No solamente que lo hayas visto, también lo has vivido tú. ¿Te has encontrado con alguien que tú crees de verdad que puede tener poderes que el resto de las personas no tenemos? Yo, más allá de personas como Aldo Linares, que nosotros conocemos muy bien, Ujú, ¿no? Que tengan este tipo de capacidades, yo no he conocido nada que yo no pueda explicar, ¿no? Porque muchas veces utilizamos muy gratuitamente el término de es que esto es inexplicable. A lo mejor no es inexplicable y deberíamos de tener un poco más de humildad y decir, es inexplicado. Es decir, aún no sabemos por qué pasan ujú. ciertas cosas que no entendemos por qué las pasan, porque no se sabe, ¿no? Y creo que habría que cambiar ese término de, no, es que esto es inexplicable totalmente, pues bueno, es inexplicado. A lo mejor dentro de unos años o dentro de unos siglos conseguimos la explicación. Pero es verdad, ¿no? Que como amante de meterme en estos berenjenales, si tengo la posibilidad de vivir algún tipo de estas experiencias, me encanta, ¿no? Hace unos años, viajando solo por Perú, tuve la posibilidad de tener una experiencia de ayahuasca, pero yendo yo solo, no lo quise hacer por responsabilidad, ¿no? Porque uno no sabe si a la mañana siguiente vas a acabar en una bañera, ¿no? Sin los riñones y con una especie de cartelito que te diga llama a este número de teléfono para ser asistido, ¿no? Entonces, son experiencias que yo sí que estoy abiertas a tenerlas, pero siempre con precaución, y creo que es lo que hay que recomendar a todo el mundo. Viajar solo está muy bien, es una maravilla porque puedes conectar con tu interior y descubres cosas y conoces gente que de viajar acompañado jamás lo harías, porque cuando uno viaja acompañado, pues está en esa zona de confort y vas con tus 2, 3 amigos, con tu pareja, y ese es tu circulito, esa es tu burbuja. No estás tan abierto a conocer al prójimo, a socializarte como lo harías si estuvieras solo. Entonces, yo recomiendo viajar solo, pero cierto tipo de prácticas mejor si vamos acompañados, como estas, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que eh, yo suelo tener bastante mala suerte cuando se trata de temas de viajes, con el tiempo o con sucesos internacionales que justo acaezan cuando estoy yo en ese punto. Por ejemplo, hace unos años, bueno, pues yo me saco unos vuelos para viajar a Cuba y el día de antes de viajar a Cuba, pues se muere Fidel Castro. Bueno, pues me comí todo el luto, ¿no? Pues yo estaba 7 días y el luto era 9 días, pues me comí todo el luto, que quiere decir ni música, ni alcohol, ni fiesta, ni discotecas, ni nada. Cuba era un absoluto funeral, ¿no? Claro, eso lo que te permite es en países como Cuba, que invitan tanto a salir, a beber, ¿no? A festejar, que lo vivas de otra forma. Y lo que haces en el momento en que no puedes ir a ninguna discoteca o no puedes consumir nada de alcohol por la noche es salir a pasear. El caso es que yo salía a pasear con un amigo, mi amigo Edu, y llegaba a un punto por una calle, bueno, hablas con la gente, ¿no? Oye, ¿aquí qué hacéis? ¿No? Que se veía gente reunida en torno al portal de una casa antigua, y me dice, no, pues mira, estamos aquí haciendo un ritual de iniciación de santería. Bueno, te puedes imaginar, yo escucho eso, lo que una persona normal haría sería salir corriendo, pues yo lo que quise es, cuénteme un poco porque esto es muy interesante y a lo mejor yo estoy interesado en iniciarme también. Por simple curiosidad, ¿no? La verdad Ujú. es que tampoco tenía ni idea de lo que iba a pasar ahí dentro. Ah, pues pasad, por supuesto, pasad. Bueno, y entramos en una casa como de pueblo, ¿no? Una casa muy vieja, al entrar a la casa, justo en el pasillo de la entrada, hay como una pequeña rejilla que da unas alcantarillas. En esa rejilla había 2 patos decapitados, entonces está goteando la sangre constantemente porque, bueno, ahí lo que te dicen es, no, es que la sangre tiene que estar en contacto con el agua para que el principio se convierta en el fin y viceversa. Bueno, empiezas con esa paranoia nada más comenzar. Accedo a una pequeña cocinita y estaba rodeada de mujeres pues ataviadas con trajes pues como con vestidos blancos, ¿no? Pues decapitando machos cabríos, ovejas, etcétera, ¿no? A saber para qué. Bueno, yo me quedo ahí viendo un poco el asunto y accedo a la última de las salas, que es el salón principal. Y en ese salón principal era un salón totalmente vacío, había cabezas de machos cabríos circundando todo el salón, en el centro uno con los ojos abiertos, que yo le veía ahí mirándome,
Y en una esquina, el iniciado, un hombre vestido también pues con unos ropajes blancos, ¿no? Con los ojos totalmente idos, los ojos totalmente hacia arriba, totalmente blanquecinos, ¿no? Como si estuviera en éxtasis, y el cuerpo cubierto de sangre porque se le había untado toda esa sangre de los machos cabríos de las que había sido objeto esa iniciación, ¿no? Claro, yo me vi que el próximo era yo. Sí, que yo le dije, miren, me encanta lo que estoy viendo, pero como decimos en Valencia, lo vamos viendo. Deje un segundo que voy a tomar el aire y me lo voy a pensar, y si eso en 10 minutos me pillan otra vez por aquí, ¿no? Pues evidentemente ahí sí que tomé la decisión responsable de salir por patas, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que se pueden vivir este tipo de experiencias, pero con responsabilidad, claro que sí. Y cuidado con ciertos países, ¿no? Uno de los países más benignos, ¿no? Donde en principio pues, es todo como muy seguro, que no encuentras ningún problema, que está muy definido a ese turismo de pulserita, pues es República Dominicana. Claro, cuando te das cuenta que la otra mitad de la isla es Haití, no solo pues, uno de los países más pobres del mundo, sino con uno de los problemas más grandes en tema de este tipo de prácticas, ¿no? Del vudú muy especialmente, te das cuenta de que en una isla prácticamente poniendo un pie en un país y el otro en Haití, es decir, uno en República Dominicana y otro en Haití, vives un contraste total y absolutamente diferente. No sé si conoces el caso de los zombies de Haití, pero bueno, es otro de esos casos también alucinantes. Luis, ¿en qué momentos has tenido por tu vida? ¿Cuáles son los momentos más peligrosos que has pasado? Afortunadamente, casi nunca he tenido situaciones en las que piense que mi integridad pueda estar al límite, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, pues por ser demasiado impetuoso, ¿no? Por ser demasiado Quijote, te metes en líos gratuitamente que uno no debería, ¿no? Hace unos años, visitando el Líbano, visitando Baalbek. Baalbek es una de las excavaciones arqueológicas más importantes del Líbano, un lugar maravilloso. Es un viaje que yo siempre recomiendo. El Líbano es un país espectacular, ¿no? Bueno, la Suiza de Oriente Medio, ¿no? O sea, es que era un lugar que hace unas décadas pues era tremendamente rico, turístico y donde la gente iba pues a pasarlo bien. Hoy en día parece que cuando dices me voy al Líbano, pues bueno, te miran un poco raro, ¿no? Pues ¿para qué vas allí, no? ¿Qué pintas en ese país? Y allí se encuentra este lugar arqueológico, Baalbek. Baalbek son unas ruinas de templos griegos, romanos, ¿no? Pues al final, cultura tras cultura ha ido reformando sus propios templos. Y es curioso que los templos romanos mejor conservados del mundo se encuentren a miles de kilómetros de Roma. Sí, es verdad. En todo el norte de África, además, muy poco conocidos en la inmensa mayoría de los casos, vamos. Sí. Bueno, a ver, totalmente. Si vas al Coliseo de Túnez, te das cuenta de que ahí tienes el coliseo más espectacular del mundo, y vas al de Roma y dices, madre mía, ¿por qué es tan famoso el de Roma si el que tengo en Túnez pues le da 10.000 vueltas, ¿no? Pues porque está en Túnez probablemente, ¿no? Pero bueno, yo fui a Baalbek realmente, sí, por encontrarme con esta zona de los templos romanos, pero por investigar un enigma de la arqueología que siempre me ha inquietado, ¿no? ¿Qué es el trilitón? En esta zona de templos de Baalbek podemos imaginarlo, podemos representarlo como si fuese un campo de fútbol. Entonces hay distintos templos a lo largo de este campo de fútbol gigante, ¿no? Pues en el lugar en el que estaría una de las áreas hay un templo que es el que conocen como el templo de Júpiter. Bueno, es un templo absolutamente espectacular. En la parte ulterior de este templo, donde estaría la portería, tenemos un murete, que es el que sostendría el templo, y en la parte inferior de este muro hay 3 bloques de piedra de 13 metros cada una de ellas y de unos 1.200, 1.300 kilos, toneladas cada uno de ellos. 1.300, o sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Claro, la pregunta es, estos 3 bloques, ¿cómo fueron capaces los que lo hicieron? Que no sabemos si fueron los griegos, los romanos o una cultura previa. Primero, de extraerlo de la cantera, que está más o menos a un par de kilómetros de Baalbek, y de transportarlo en una sola pieza de esos 13 metros de longitud hasta aquí. ¿Cómo los colocaron en íntimo contacto? Donde entre bloque y bloque tú no puedes introducir una tarjeta de crédito. Y lo más curioso, ¿por qué tanto debajo como de encima de estos 3 bloques hay bloques mucho más pequeños del tamaño pues, de un ladrillo?
¿Por qué esos 3 bloques en concreto, ¿no? Bueno, pues yo quería investigar este asunto del trilitón, ¿no? Y poder comentarlo. Claro, a mí me llama la atención cuando estás haciendo la guía, ¿no? Y la guía turística pues te habla de Baalbek, te cuenta un poco de este lugar y te dice pues lo maravilloso que es y la historia. Y yo estaba ahí pensando, ¿cuándo va a contar lo del trilitón? Dice, bueno, pues ya hemos terminado, ya nos vamos. Y yo, un segundo. ¿Y lo del trilitón? Que vengo desde España para que me cuentes lo del trilitón y para verlo. Dice, no, bueno, es que eso está en la parte ulterior del templo de Júpiter, ¿no? Donde comentábamos antes, en ese rectángulo simulado, en esa especie de campo de fútbol simulado, en la portería, y ahí no se puede acceder porque esa zona está controlada por Hezbollah. Claro, te alteras un poco porque sabes que Hezbollah es un grupo terrorista, ¿no? Que puede haber ciertos problemas. Y bueno, en un principio digo, ojalá, me voy a ir de aquí de verdad sin ver el trilitón. Pues me negué a marcharme de allí sin ver el trilitón. Así que llegado a un punto le digo a la guía, venga, voy a quedarme por aquí haciendo alguna foto y les pillo ahora mismo. Momento veo que tuercen una esquina aprovecho, comienzo a correr grabando como si dijéramos la banda, ¿no? De ese campo de fútbol y llegar a la parte del córner para ver desde allí el trilitón y poder tocarlo con mis propias manos, ¿no? Bueno, pues cuando estoy corriendo hacia ese punto, escucho un disparo. ¡Bum! La verdad es que no pienso absolutamente nada y sigo corriendo. Segundo disparo. Continúo un poquito más. Tercer disparo al aire. Los 3 disparos al aire. Y en ese momento me quedo quieto y capto que efectivamente estoy siendo observado y que el cuarto a lo mejor va a la pierna directamente, ¿no? Me decido a saltarme las reglas. No me importa que esté prohibido, quiero ver el trilitón. Inicio la carrera, pero a pocos metros los disparos de advertencia de Hezbollah hacen que me detenga. Esta vez las balas vencen a mi intrépido desafío de ver el trilitón. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Entonces, ahí pequé, pues tal vez de incauto, ¿no? Y de ser demasiado arriesgado, pues para cumplir un sueño que tenía, pero era más importante el conservar mi vida, que el quién sabe si acabar, no sé si herido en la pierna o si me hubiesen cogido o a saber qué me podían haber hecho los amigos de Hezbollah por allí, ¿no? Que luego vas allí y te venden las camisetas de Hezbollah, es decir, que ellos incluso se hacen propia propaganda, ¿no? Y tú tenías la posibilidad, en tenderetes de la zona de Baalbek, de comprarte la camiseta, de comprarte la bandera de Hezbollah y marcharte con ello como souvenir. Que me gustaría ver qué pasa si cuando luego llego a España, ¿no? Los amigos de la Guardia Civil me abren la maleta y me encuentran mi camiseta de recuerdo de Hezbollah, ¿no? Sí, y es que Hezbollah en Líbano es un verdadero estado paralelo, es tremendamente influyente en todos los aspectos. Hablando de arqueología, ¿qué otros lugares así mágicos, asombrosos, que verdaderamente recomendarías que viéramos todos porque es algo tan excepcional, ¿verdad? Como esto que estás comentando, porque al final, fíjate, esto es tan misterioso como la construcción de las pirámides, si me apuras, ¿no? O casi casi. ¿Qué otros lugares nos recomendarías precisamente por esa magia que tienen, por eso que te has sentido? Pero sabes que además hay lugares que transmiten energía, hay lugares que estás allí y como que te estás removiendo por dentro esas energías, como que estás sintiendo algo especial. ¿Qué lugares te han, digamos, provocado estas sensaciones, Luis? Más allá de los conocidos, ¿no? Pues podríamos enumerar, por supuesto, las propias pirámides, Stonehenge, ¿no? Bueno, todos estos que están tremendamente manidos, que hay que conocerlos, que yo soy el primero que tiene un libro de misterios y quiere visitar cada uno de los lugares, o tiene un libro de arqueología y quiere visitar cada uno de esos lugares clásicos, ¿no? Icónicos que tenemos en nuestra retina y que es tan bonito eso de lo reconocible, ¿no? Vas a Egipto, precisamente ahora para Semana Santa voy a Egipto, oye, y por supuesto que voy a emocionarme viendo las pirámides cuando desciendes del avión, tomas el transporte que te lleva al Cairo y ya desde fuera de la ciudad del Cairo ves que las pirámides sobresalen de los edificios que están más al horizonte, que de los edificios más altos, por encima de estos tienen las pirámides. Esa es una escena brutal, ¿no? Pero si nos movemos tal vez a lugares un poco más desconocidos, yo quiero romper una lanza en favor de, por resumir mucho, ¿no? Quería hablarte del calendario de Adán, pero me ha venido a la cabeza otro que me parece que brutal. Háblanos de los dos, de las dos cosas. Te cuento los dos. Mira, acabo de estar en Sudáfrica y allí
puede que exista la construcción más antigua de la historia de la humanidad. Ujú. Pero nadie le hace caso, precisamente tal vez porque está en África. Y está ahí, pues en un monte, al borde de un precipicio, y prácticamente nadie se acerca por allí. Es un lugar que es conocido como el calendario de Adán. Es una especie de Stonehenge, ¿no? Pues un círculo de piedras megalítico que está hecho con piedras que no son propias del lugar en el que se haya situado. Esto está muy cerquita del Parque Nacional de Kruger y nos recuerda mucho a Stonehenge. Es un círculo de piedras. No sabemos cuál sería el motivo, si tiene algún tipo de alineamiento astronómico o si está focalizado en algún tipo de deidad. La verdad es que no tenemos ni idea. Y hay quien ha querido situarlo arqueológicamente más allá, primero, de ese 3000 antes de Cristo, que sería la época de Stonehenge en Inglaterra, y se lo ha querido llevar a una época prediluviana, más allá del 12.000 antes de Cristo. Y si este lugar fuera más antiguo que Göbekli Tepe, ¿no? Pues uno de los lugares más importantes de la arqueología en Turquía, estaríamos hablando de que en África, prácticamente caminando uno por un camino, ascendiendo una montaña y al borde de un precipicio, se encuentra la construcción más antigua de la historia de la humanidad, el calendario de Adán. De momento es una especulación, porque no ha habido ninguna universidad seria que se haya dirigido ahí para estudiarlo, ¿no? Y muchas veces cuando lugares que son serios, cuando lugares que son auténticos de verdad, les rodea un aura de misterio, pero misterio del que yo consideraría misterio del extremadamente fantasioso, eso le quita muchas veces credibilidad y seriedad. Y es lo que ha ocurrido con este lugar, con el calendario de Adán, ¿no? Porque se han tratado de aplicar épocas absolutamente imposibles como 75.000 años, ¿no? Unido a teorías de los Anunnaki, de pues todo este rollo de los sumerios y tal, ¿no? Que al final está mucho más ligado con el mito y con la leyenda que con la realidad de los hechos. Pero poder estar en un lugar como el calendario de Adán, en el atardecer, tú solo, ¿no? Sintiendo la energía que rodea el lugar. Y de verdad, Pedro, que yo soy sensible como una piedra, yo no siento nada en este tipo de lugares, ¿no? Y ver que realmente hay una vibración especial, tal vez sea sugestión, pero sientes algo, es realmente maravilloso, ¿no? Entonces, rompo una lanza en favor de África, del calendario de Adán, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Que sería que alguna universidad seria se preocupe por cuidar este tipo de lugares, por estudiarlos y que tengamos una datación concreta, específica y que podamos determinar que tal vez el principio de los principios, una vez más, se encuentra en África. ¿Algún otro? Sí, ya sabes que hay quien dice que toda la especie humana procede de África, ¿no? Y de hecho, tú comentabas, se entiende que Damasco, que le consideran la ciudad más antigua del mundo, la datan a unos 8.000 años de historia, ¿no? Y que las civilizaciones que nacieron, la civilización que conocemos actualmente, la civilización sedentaria, agraria, que nació hace entre 6.000 y 8.000 años, tanto en la zona de Mesopotamia, que ahí fue donde de hecho hubo el primer ejército permanente del mundo, ahora unos 5.000, 6.000 años, y la otra parte es China. Son los dos lugares donde se cree que surgieron la civilización, pero ¿qué sabemos si hay lugares efectivamente muchísimo más antiguos porque todavía no se han datado, porque todavía no se han explorado o no se han investigado en profundidad? ¿Algún otro lugar más así que te haya impresionado, Luis? Sí, por supuesto, y nos quedamos en África una vez más y hablamos del origen de todo, Etiopía, ¿no? Donde se descubre a la famosa Lucy, ¿no? El Australopithecus, ¿no? Donde hay el mayor número de pirámides del mundo. Sí, bueno, efectivamente, Etiopía, Sudán, ¿no? Que también hay un montón de pirámides de los nubios por allí. Es una zona absolutamente espectacular. Yo no he estado en Sudán hace muchos años y quiero visitar las pirámides de Meroe, pero bueno, tal y como está la situación, tenemos que esperar un poco, a ver si los políticos nos dejan viajar a tiempo el momento en que se libere la situación de conflicto que hay allí. Pero en Etiopía, que también en los últimos años ha tenido problemas, se halla uno de los lugares más increíbles que yo he podido visitar jamás, que no es nada conocido y que, por alguna razón que no entiendo, no es una de las 7 maravillas de la modernidad, ¿no? Que un concurso estableció, yo creo que de forma un poco arbitraria hace unos años. Yo creo que todos, si pensamos en Petra, nos viene a la cabeza la fachada del Tesoro, ¿no? Esa ciudad, ¿no? Pues con Indiana Jones por allí llegando y tal, de los nabateos, que es muy bonito, que Petra es maravilloso, pero es que en Petra lo que encontramos son fachadas
y punto. En el interior de esas fachadas no hay templo alguno, son tumbas realmente, es un agujero lo que hay en el interior y ya está, no hay nada más. Pero es que cuando viajamos a Etiopía, en Lalibela es una pequeña ciudad donde encontramos una serie de iglesias excavadas en la roca madre, no solo la fachada de la propia iglesia, no solo por fuera, sino por dentro. El interior de cada una de esas iglesias está extraído, toda la roca ha sido extraída manualmente y se han construido iglesias por fuera y por dentro en mitad de la roca. Entonces están justo al borde de las montañas. Tú ves una montaña, de repente hay un agujero, desciendes a ese agujero y ves que lo que estás viendo desde abajo es una iglesia que han construido. Son iglesias de los siglos, sobre todo siglos XII, siglos XIII, y que es una auténtica pasada. Yo es de los lugares más alucinantes que he visitado, pero una vez más, como está en África, pues parece que no importa a nadie, ¿no? Es infinitamente más espectacular que visitar Petra. Y además, cuando escuchas las leyendas de la gente del lugar, lo que te dice es que cuando preguntas cómo construyeron estas iglesias, que esto es un trabajo absolutamente increíble, ¿no? Y dice, bueno, tardaron unos 23 años, por las mañanas trabajaban aquí la gente, pues los negros, pero por la noche eran ángeles blancos los que venían a pulir, ¿no? Cuando hilamos todo esto a ciertas historias que nos hablan de templarios visitando toda la zona de Etiopía, de la reina de Saba, cuando vemos que en esas iglesias de Etiopía, por ejemplo, observamos cruces templarias, cruces patés, pero de libro, tal cual, que no deberían de estar ahí en un principio, y todo ello enraiza con las leyendas de que si el Arca de la Alianza estaría en la ciudad de Aksum, que es otra historia que daría para un programa entero, ¿no? Pues te das cuenta de que cuando visitas este tipo de lugares un poco más inexplorados que el resto del mundo, es ahí donde sacas enseñanzas de verdad, donde de hecho consigues la foto tú solo, ¿no? Ahí sí que no hay nadie, ahí no hay ningún turista. Y casi por dentro tienes esa sensación de que no lo eres, ¿vale? Pero por dentro te sientes casi el descubridor, ¿no? Porque estás haciendo algo que la gran mayoría de la gente no suele hacer. Y eso es muy bonito. Qué bueno. ¿Y en Asia hay algo así que te haya llamado poderosamente la atención? ¿En Birmania, en Indonesia, en Tailandia? Bueno, Asia a mí me parece... Asia es mi parte favorita del mundo, tal vez porque es como lo más diferente, ¿no?, que encontramos hoy. Asia, África, quieras que no, viajamos a América del Sur, a Hispanoamérica, Europa, Australia, pero es que Asia es diferente, no solo por el choque cultural, ¿no?, de los rasgos asiáticos, por el estilo de vida de los propios asiáticos, sino por lugares como, me gustaría viajar hacer un pequeño viaje de rituales funerarios, que este lugar es alucinante, a Indonesia. Y en Indonesia hay una isla, más allá de viajar a Bali, que está muy bien darse una vuelta por Bali, irse de vacaciones y relajarse. Pero en Indonesia hay una isla llamada Sulawesi, las Islas Célebes, donde encontramos también otra de las culturas. Esta es la cultura más fascinante que he conocido en toda mi vida, donde tiene el rictus funerario más increíble que he visto nunca, ¿no?, que es la cultura de los Tanah Toraja. Los Tanah Toraja es una cultura muy especial. Para llegar a este punto deberíamos de tomar un avión, pues, por ejemplo, en Bali, descender en Makassar, que es la capital de la isla de Sulawesi, tomar un autobús nocturno que nos va a llevar más o menos unas 11 horas por el interior de la selva. Ahí sí que vamos a ver todo tipo de bichos, serpientes gigantescas. No tengo ni idea de qué clase de serpiente sería la que vi, pero hubo una que fue aplastada por parte del autobús. Bueno, en fin. Total, que a las horas llegamos a la zona esta de los Tanah Toraja, ¿no?, al pueblo de los Tanah Toraja. ¿Qué tienen de especial los Toraja? La cultura de los Toraja hace que cuando alguien fallece tengan que colocar su cadáver en el interior de una montaña rocosa. Entonces, tú ves ciertas montañas, ves toda la pared de la roca que está tachonada con agujeros en los cuales se hallan los muertos, los ataúdes de los fallecidos, y justo delante del ataúd construyen un pequeño balconcete con una efigie que representa al fallecido que sea a su interior. Entonces, te das cuenta que estás observando la pared de una montaña cubierta totalmente por pequeños balcones con efigies que llaman tautau de los muertos que sean dentro de ellos, ¿no?
Cada uno de los Tautau tiene los brazos extendidos, una mano hacia arriba y otra mano hacia abajo. Significa dar y recibir. Tú estás durante tu infancia recibiendo por tus padres, pero luego tienes que dar a la sociedad, ¿no? Entonces tienen ese mensaje del dar y recibir los Tautaus. Cuando preguntas qué hacen con los bebés, por ejemplo, ellos solían enterrar a los bebés, a los fetos que no han consumido leche materna en los árboles. Entonces abren un agujero en el propio tronco del árbol, meten ahí el feto, aplican una serie de ungüentos, de maleza y lo tapan con maleza y con maderitas. Entonces te das cuenta que hay un montón de troncos llenos de cadáveres de bebés introducidos, ¿no? Para que, como ese feto no ha podido beber la leche materna, va a ser la savia del árbol, conforme éste vaya creciendo, quien va a alimentar a ese feto hasta llegar al más allá. Claro, una de las experiencias más alucinantes que alguien puede tener si visita los Toralla es contemplar un funeral. Los funerales de los Toralla son tremendamente masivos. Hablamos de funerales que reúnen a cientos, a miles de personas. Hay que reunir a todos los poblados de la cultura Toralla de la zona y todos van a ser invitados a un funeral que va a durar varios días. En este funeral vamos a ver cómo se van a matar. Yo estuve en uno donde mataron, por ejemplo, a 60 cerdos y a unos cuantos búfalos. Era un funeral de una clase media-baja. Claro, Indonesia es un país extremadamente pobre. Es un país donde simplemente cuando uno va a un McDonald's, por ejemplo, y compró cuánto vale el McMenú, pues cuesta como 8 veces menos que en España, ¿no? Ese es un poco el medidor que yo suelo utilizar cuando viajo por ahí. Bueno, es un país muy pobre, pero este tipo de funerales son tremendamente caros y las familias se endeudan y empiezan a ahorrar prácticamente desde que nace alguien para después poder pagar ese funeral. Claro, tú te preguntas, bueno, ¿y si alguien se muere y no hay el suficiente dinero para pagar el funeral, qué pasa? Bueno, pues lo que hacen con el muerto es le inyectan formol, se seca totalmente el cadáver y hasta que pueda ser enterrado para que se realice el funeral, lo tienen en casa esperando y conviven con él. Y lo tienen en la cama tumbado tranquilamente y hacen vida con él. Yo recuerdo que pude estar en casa de una señora que llevaba un par de años muerta y bueno, pues le pregunté a su marido, ¿no? Pues si podíamos presentar nuestros respetos ante la mujer. Y el marido, pues dice, por supuesto, sí, venga, pues vosotros sois pues, españoles, España, no sé qué. Pues le decimos dónde está en el mapa, de dónde venimos. Venga, os voy a presentar a mi esposa. Nos lleva ahí a su habitación matrimonial y en la cama, ahí, tumbada, yace una mujer, pues totalmente seca, ¿no? Con los labios pintados, con los ojos pintados, con un cuenquecito de arroz ahí dispuesto, porque el hombre todos los días le pone comida, con un ventilador, ¿no? Por si tiene calor la señora, y simplemente a la espera de que puedan ahorrar lo suficiente para poder hacer el funeral. Entonces, es alucinante cuando estás ahí y ves este tipo de cosas, ¿no? Y te das cuenta de que hay otros mundos, pero que están en este, ¿no? Que es que son realidades totalmente diferentes. Pero para que te hagas una idea, hay un caso de un hombre que lleva 20 años esperando a ser enterrado y 20 años que lleva ahí en casa hasta que la familia pueda pagar el funeral porque es de una familia de alta alcurnia, con la circunstancia de que su hijo también ha muerto. Entonces está uno al lado del otro ahí en casa esperando a que se produzca el enterramiento, ¿no? Entonces, bueno, pues te das cuenta, ¿no? De que cuando vives ese tipo de experiencias y viajas a ese tipo de lugares, te permite abrir mucho la mente. Y no hay que mirarlo con asco, con, joder, qué gente más rara, que nos podría haber tocado nacer allí a nosotros. Y si yo hubiese nacido allí, estaría aplicando exactamente la misma tradición y la misma cultura que los propios Toralla, ¿no? Entonces, simplemente hay que observar con ojos de curiosidad, con ojos de aprendizaje y tratar de sacar algún tipo de conclusión a la experiencia tan curiosa, macabra o bonita que hayas vivido allá donde vayas, ¿no? Como ir a la isla de Sulawesi. Fíjate, porque efectivamente, ¿cuántas de nuestras tradiciones o de las cosas que nosotros realizamos, incluso de manera cotidiana, si se las explicaras o la vieran estas personas, les parecería, vamos, lo más raro del mundo y diría, pero ¿cómo pueden hacer esas barbaridades, no? Pero claro, es nuestro mundo y para nosotros es lo normal y para ellos es lo normal todo lo que tú me estás contando. ¿Qué es lo más raro que has llegado a comer, Luis? Porque cuando se tiene hambre, te puedo garantizar que se come cualquier cosa. ¿Qué es lo más raro que has llegado a comer?
Bueno, a ver, si uno va a China, desde luego que una vueltecita por el mercado de los bichos se tiene que dar, ¿no? No sé si para comerse brochetas de tarántulas que venden, ¿no? Pues oye, te tomas la brocheta de la araña, ¿no? Y con todos los pelos te la puedes meter. Yo no lo hice, por supuesto. Pero bueno, cosas que son más masticables y que dices, bueno, pues dentro de la que cabe no me daría tanto asco, pues serpiente, ¿no? Yo creo que seguro que muchos de los que nos están viendo ahora mismo pues han probado la serpiente, grillos y saltamontes varios. ¿Dónde fue? Ahora en Sudáfrica he tenido la posibilidad de probar un manjar, que para eso es un manjar, que lo que vienen siendo, pues, son larvas, son unas larvas de no sé qué bicho, pero bueno, sí que es verdad que en el momento en que ves esa especie de larva, ¿no? Esa especie de gusano blanco que tiene una pinta de ser tremendamente viscoso y lo muerdes y explota en tu interior un líquido de dudosa categoría y te lo tragas, pues bueno, te dan unas ganas de vomitar terribles, ¿no? Y sobre todo si encima lo estás grabando para el vídeo y la toma sale mal, ¿no? Y tienes que repetir varias veces qué pasa, ¿no? Yo soy mucho de probar cosas raras, ¿no? Y si vas a un país, cuanto más exótico sea, pues hay que probar de todo, ¿no? Hablábamos antes de Mongolia, por ejemplo, y de cosas que nunca debemos de hacer, pues nunca debemos de, en determinados lugares, rechazar una invitación a un plato de algo. Es de muy mala educación y podría generar una ofensa terrible. En Mongolia lo típico, por ejemplo, es los pastores nómadas suelen consumir leche de yegua fermentada, leche fermentada de yegua. Está malísima. Entonces, cuando tú entras en una yurta, te reciben no con un chupito, no un sorbito, no, un buen cuenco lleno hasta arriba a rebosar de leche fermentada de yegua, que tú cuando le das el primer sorbito, un poco te fijas que el tío te está mirando, ¿no? En plan, bueno, estoy cumpliendo con tu tradición, no voy a beberme todo este cuenco, ya piensas en la cagalera que vas a tener esa noche seguramente. Y si encima lo aderezas con el queso de leche fermentada de yegua que viene después, que está también malísimo, y los amantes del queso como yo, ¿no? Que ves un queso, sea el que sea, y te lanzas a por él, bueno, pues este queso duro como una piedra, malísimo, malísimo, que por supuesto, pues es el preludio a la noche toledana que te va a esperar, ¿no? Entonces, es verdad, pero fíjate, Pedro, uno se considera muchas veces muy intrépido por haber estado en muchos países, muy viajero por haber conocido muchas culturas, pero luego te das cuenta de que no eres nada de eso, ¿no? Yo comparto mucho una anécdota de mi amigo Daniel Landa, ¿no? De Marruecos, y es como tú mantienes una conversación con un nómada de los de verdad, ¿no? Y le dices, un poco, yo soy como tú, ¿no? Yo soy un poco nómada porque, fíjate, hoy estoy aquí, mañana me voy allá y también soy muy viajero y me gusta hacer esto, ¿no? Y él se te queda mirando, ¿no? Pues con esos ojos de sabiduría y te dice, tú eres un nómada de plástico. Eso no es ser un nómada. Ponte en mi situación, coge un caballo o coge un camello, desplaza toda tu familia, desplaza toda tu vida cada 6 meses en función de lo que determina el pastoreo y comprenderás lo que es ser un nómada de verdad, ¿no? Así que así me defino, ¿no? Igual que Daniel Landa, me defino como un nómada de plástico y poco más. Oye, comentabas que antes hablabas de Sudáfrica y una de las cosas que me decías era que a pesar del apartheid y de lo que podíamos pensar, que todavía sigue habiendo una gran segregación racial, ¿no? ¿Está socialmente aceptada o eso es un problema latente que antes o después puede volver a estallar? ¿Cómo lo viviste tú esa situación, Luis? Yo creo que es un problema que está ahí latente y que puede volver a estallar. Y por supuesto que hay grupos radicales de blancos, es decir, los pro-Boers, ¿no? Los afrikaners, los descendientes de esos holandeses que tanto mal dieron en África, y grupos extremistas negros que lo que abogan es pues, por una identidad de la raza negra en Sudáfrica y que se vean todos los blancos. Y ha habido acciones violentas por una y por otra parte. Claro, hoy en día, desde Occidente, parece que todo el tema del apartheid pues ya pasó. O sea, a grandes rasgos, para que todo el mundo lo tenga claro, pues el apartheid, ¿no? Esas 67 leyes que a partir de los años 50 se implantan en Sudáfrica y que lo que generan es una segregación racial total. Los blancos con los blancos, los negros con los negros, ¿no? Los negros y los blancos no podían ir a las mismas playas, a los mismos baños. Había transportes públicos para blancos y para negros, por supuesto no de la misma categoría. Un negro no se podía casar con una blanca y viceversa. Y al final esta segregación lo que determinó es pues, la explosión de grupos
que abogaban por la igualdad, como el propio Nelson Mandela, ¿no? Que una de las experiencias que yo creo que todos los que vayan a Sudáfrica deberían tener, más allá de darte un chapuzón con los tiburones y tal, que está muy bien, lo de meterte ahí en la jaula y tal, muy adrenalínico, pero es visitar la isla de Robben y acceder al lugar donde Nelson Mandela se encontró entre esos 27 años, ¿no? que él fue preso. Y cuando visitas, por ejemplo, la isla de Robben, ¿no? Y estás ahí en la celda de Mandela y te cuentan historias, te das cuenta de realmente los grandes problemas que pudo haber simplemente por el color de la raza. Fíjate qué chorrada, ¿no? Es que a mí me parece tan absurdo todavía que yo sigo sin acabar de entender, ¿no? Hay una anécdota que cuenta cómo pues un día a Mandela le sacan de sus trabajos en la cantera donde trabajaba los guardias, un par de guardias blancos, los dos, por supuesto, y le hacen excavar. Le hacen cavar un agujero más o menos del tamaño de una tumba. Y Mandela está convencido, ¿no? Pues se está cavando su propia tumba y ya está, y se acabó todo. A Mandela, esos guardias le dicen, ahora túmbate y cierra los ojos. Mandela se tumba en la propia tumba que ha excavado, cierra los ojos, está esperando que llegue el impacto de los disparos, pero lo que siente es un líquido que empieza a llover sobre él. Se están orinando encima de él, ¿no? Y Mandela, cualquiera de los días que se encontró preso en Robben o en cualquiera de las otras prisiones, podía haber dicho, renuncio a mi lucha por la igualdad, renuncio a mi lucha contra el apartheid, y podría haber sido liberado. Pero no, pero aguantó esos 27 años, ¿no? Y yo cuando voy a Sudáfrica pienso que esto tiene que estar más que superado, ¿no? Cuando ya en los años 90 se elimina totalmente el apartheid. Pero me doy cuenta, no, que los blancos con los blancos y que los negros con los negros. Tú vas por la calle y en cualquier terraza no ves a blancos con negros. No. Los negros con los negros, los blancos con los blancos. Vas a una zona de piscinas y te das cuenta que hay una piscina llena de negros y una piscina llena de blancos. No porque exista ninguna ley que así lo determine. Tal vez porque uno se siente más cómodo con los de su propia raza. No lo sé. Pero es verdad que yo me preguntaba, ¿a qué piscina de las dos iría? ¿A la que está todo lleno de negros, que sé que me van a mirar? ¿O a la que está todo lleno de blancos, que sé que voy a pasar desapercibido? Pues a lo mejor me iría a toda la de blancos. Es decir, que nosotros mismos somos los que indirectamente estamos creando esa separación racial, ¿no? El 100% del personal que yo vi trabajando en actividades de servicio, camareros, limpieza, etcétera, todos eran negros. No vi ni un solo blanco realizando tareas de servicio. Eso sí, todo el personal que vi de alta dirección, o bien vestido, trajeado, el 100% eran blancos, ¿no? Es decir, que todavía eso sigue ahí. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo en un país, ¿no? Donde en la época de apartheid hablamos de que más o menos creo que un 10% eran blancos y un 90% eran negros, incluso menos, se pudieron hacer con todo el país. ¿Cómo lo hicieron? Que no estamos hablando de la época de la conquista de América, estamos hablando del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? ¿Cómo es posible que esto pudiera ocurrir? Bueno, pues viendo cómo es a día de hoy la sociedad sudafricana, las barriadas y barriadas que hay de absoluta pobreza ocupada exclusivamente por negros, sigue existiendo, ¿no? Las diferencias sociales son gigantescas. Entonces, bueno, da mucha pena, ¿no? El pensar que cosas que tú crees que ya han sido superadas por parte de Occidente todavía siguen estando ahí. Y nadie hace nada y nadie dice nada por eso, ¿no? Y es un poco la situación que vivimos hoy en día en Occidente, ¿no? La hipocresía de Occidente que ya lo veíamos en la propia época del apartheid. En los años 80, en los años 90, ya por supuesto que estaba el apartheid y lo sabía todo el mundo. ¿Y qué hacía Occidente? No, bueno, venga, pues en Sudáfrica no puede participar en los Juegos Olímpicos, no puede participar en el Mundial de Fútbol. Oh, qué cosa tan terrible, ¿no? Sin embargo, como interesaban los recursos materiales y las fuentes de Sudáfrica, se seguían manteniendo negocios con ellos, ¿no? Por lo mismo que nos están haciendo hoy, ¿quién más sabe que tú de esta historia, ¿no? ¿Quién compra, de dónde es la gasolina del petróleo que nosotros compramos? Pues
de Rusia, ¿no? Seguramente. Yo todavía Comprada por otros y revendida a nosotros. leía una noticia que Estados Unidos sigue suministrándose de petróleo ruso. O sea que, fíjate, hay una gran hipocresía total y absoluta. Con lo cual, al final, la conclusión a la que llegamos, Luis, es que no hay una segregación de jure, pero sí la hay de facto, ¿no? Totalmente. Que es tremendo. Pero mira, ya aprovechando, que tú ya sabes que incluso algunos de nuestros políticos, que ya es el colmo, nuestra querida España, se empeñan en que somos racistas, en que los españoles somos racistas. Yo no niego que habrá algún acto puntual de racismo, por supuesto, ¿no? Pero yo no considero que los españoles, la inmensísima, inmensísima mayoría, seamos racistas, que seamos un país racista. ¿Coincides con mi aseveración después de haber viajado por tantos países? Porque yo he visto incluso, hay muchos asiáticos que son muy racistas con los negros, por ejemplo. Eso yo lo he vivido. Incluso negros entre negros que a su vez también son racistas, ¿no? Y yo creo que aquí, sinceramente, en España no somos racistas, o por lo menos somos menos racistas que en muchos países de Europa. ¿No tienes tú también la misma percepción? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si es que al final yo no entiendo, nunca he entendido el tema del racismo, absolutamente para nada, y nunca he encontrado un país donde se me señale como, ostras, este es español, pues igual es un poco racista. Todo lo contrario, en todos los lugares me han acogido de maravilla. Yo creo que he hecho exactamente lo mismo. Sin embargo, yo sí que he sentido el racismo en algunos lugares, ¿no? No hace falta ser negro para que sientas racismo. Yo en la propia África lo he sentido. En Zimbabue, determinadas autoridades a mí me han mirado, bueno, no con asco, pero sí rechazando el que yo pueda hablar con ellos, ¿no? A lo mejor siempre hablo del tema de las aduanas porque es donde suelo tener a veces problemas, ¿no? Porque se me llenan los pasaportes. Pero yo he tenido este último viaje, saliendo de Zimbabue, había dos policías de aduanas que estaban pues controlando. Tú estás haciendo una cola, pues la primera que se queda libre, tú vas a ella, ¿no? Bueno, pues pasan varios negros delante de mí, me toca a mí el turno y hay dos policías esperando. Una está ocupada y la otra está libre. Cuando voy a la que está libre, ni me mira, pero me hace así. A mí no. Eso sí, el que va detrás de mí, que es negro, le hace ven y le atiende. Yo me tuve que esperar al compañero. Por si eso no es racismo, que lo es, ¿no? En Senegal también he sentido el racismo en caras realmente de odio por verme a mí físicamente. Y es verdad que a veces nos lo buscamos un poco nosotros. No es tanto racismo, sino enfado. Por ejemplo, yo he sentido actitudes muy hostiles contra mí cuando, por ejemplo, he grabado una escena o he grabado a alguien, lo cual es totalmente natural. Si yo estoy en una terraza en Valencia y viene alguien de Senegal y le parece muy exótico lo que yo estoy haciendo y se me pone a grabar, yo le voy a mirar y le voy a decir, oye, ¿pero qué haces? Déjame en paz, ¿no? Porque me tienes que hacer una foto o me tienes que grabar. Que muchas veces el turista, un poco inocentón, ¿no? Piensa que la gente de otros lugares, por muy exótica que sea o por muy estridente vestida que sea, pues es un objeto más al que fotografiar del lugar, ¿no? Y no es para nada eso, ¿no? Pero mira, hablabas de Asia, de lugares asiáticos donde hay racismo. Y no hace falta ser negro para sentirlo, por ejemplo, en países como Corea. En Asia, por lo general, a los occidentales se nos ve muy bien, les parecemos físicamente atractivos, les llamamos la atención, pero Corea es un país donde no ocurre eso. Y más bien todo lo contrario, porque el coreano tiene esa percepción de que él es la raza asiática por autonomasia, ¿no? Y son los auténticos asiáticos. Y todo lo que no sea como ellos o no sea un tío del tamaño de Thor, rubio, con ojos azules, pues no les hacen demasiada gracia, ¿no? Así que yo sí que ahí también he sentido esas miradas un poco de que me mirasen como si fuera un neandertal directamente. O sea, una cosa que no he experimentado en mi vida, ¿no? Eso sí, si todos los amigos que ahora mismo nos están viendo les entra el gusanillo de salir de marcha por Corea, darse una vuelta por un garito en Seúl, que sepan que no van a poder entrar. No sé ahora mismo cómo están tus ratios de edad que te siguen, mi coronel, pero seguro que será de 30 para arriba la inmensa mayoría, ¿no? Bueno, pues cualquiera que tenga de 30 para arriba no va a poder entrar en ningún pub o discoteca de Seúl. Yo cuando lo intenté, pues vas a ir a una discoteca, ¿no? Vas bien vestido, piden el pasaporte y bueno, dices, hombre, a ver,
soy mayor de edad, ¿no? Uno piensa, a ver, me verán, no deben de captar muy bien el tema de la edad, me verán joven, tengo más de 18, mire, coge el pasaporte y me dice, no puede usted entrar aquí. ¿Por qué? Dice, por mayor de 30 años. Por anciano no entras en la discoteca. Y es curioso porque vemos sociedades donde cuando alcanzas determinadas edades te empujan a que ya estés en casa, tengas tu familia, estés contribuyendo a la sociedad. ¿Y qué es eso de que estés por ahí de perreo con más de 30 años, ¿no? Pues nada, si alguno de los que estáis aquí os apetece daros una vuelta en alguna discoteca coreana, si tenéis más de 30 años va a estar complicado. Tremendo, tremendo. Mira, tú ya sabes que en el canal del Coronel tocamos muchos aspectos sociales, temas muy variados, como lo que estamos haciendo hoy. Súper interesante. Además, yo lo estoy disfrutando un montón. Contigo sabía que lo íbamos a disfrutar todos nuestros queridos oyentes. Pero también, sobre todo, hablamos de geopolítica, ¿no? Así que vamos a sumergirnos un poco en aspectos geopolíticos. ¿Cómo has vivido tú el enfrentamiento actual entre China y Taiwán? Con todo lo que significa, la importancia que tiene ese Taiwán, que es el principal punto de fricción entre China y Estados Unidos. ¿Cómo lo has vivido? Porque debe ser muy interesante también estar allí y palparlo y hablar con la gente. Y además allí sí que hablan inglés, ¿no? Muchos hablan inglés. Sí. Y por tanto te van a contar si ellos perciben una amenaza de una guerra inminente, si están preocupados o ya lo han naturalizado y tampoco le dan mayor importancia. ¿Cómo lo viviste, Luis? Taiwán es un país que yo creo que se siente muy seguro en el sentido de que siente que tiene la sartén por el mango por el tema de los semiconductores, ¿no? Es decir, al ser un país que suministra al resto del mundo prácticamente, bueno, un país donde se fabrica el 60% o más de los semiconductores de todo el planeta Tierra, ellos saben que a nadie le interesa una guerra en territorio taiwanés, ¿no? Porque si se ponen a tirar bombas sobre las fábricas de los semiconductores, pues se acabó la tecnología en todo el planeta. Los ordenadores, las cámaras, las videoconsolas, los móviles, todo. Sería un apagado tecnológico total, ¿no? Luego, yo la sensación que sentí por allí, a pesar de que cada 2x3 tienes alertas en el móvil de esto de cuidado, que es sobrevuelo China está sobrevolando aguas de Taiwán, que creo que tengo entendido tampoco es correcto del todo esto, ¿no? Constantemente te están llegando esos mensajes al móvil. Yo creo que el pueblo taiwanés se siente seguro por esto, por el tema de los semiconductores. Ahora bien, creo que la actitud que está tomando China con Taiwán es muy inteligente, no tanto por el tema de que pueda haber una guerra bélica, que tal vez yo esté totalmente equivocado y pueda haber una invasión como la de Ucrania directamente, ¿no? Pues nadie pensaba que Rusia iba a invadir Ucrania físicamente como lo ha hecho, que la guerra sería de otro tipo y al final, pues mira, ocurrió lo que ocurrió, solo Putin sabe lo que tiene en mente. Y yo creo que en China y la relación esta de China y Taiwán ocurre un poco lo mismo, ¿no? Porque la actitud que está teniendo China con Taiwán es muy interesante en el sentido de que los chinos toman esas decisiones muy a largo plazo, pueden realizar esos proyectos de aquí a 50 años, ¿no? En Occidente, en Europa, en Rusia, a una cierta brevedad va a haber un cambio de gobierno que puede generar un cambio de política que a su vez va a tener como consecuencia un cambio de estrategia, ¿no? Pero eso no ocurre con los chinos. Los chinos saben perfectamente que si el proyecto es de aquí a 50 años, Xi Jinping sabe perfectamente que todo va a estar muy atado para que aquí a 50 años ocurra lo que el fin de ese proyecto determina, ¿no? Lo que están haciendo sobre todo los chinos es, tratan de reclutar a ingenieros jóvenes o grandes promesas de Taiwán para que se vayan a trabajar a China. Si tú en Taiwán estás cobrando, pues pon $1.500, pues yo te voy a pagar 3.000 si vienes a China. Claro, muchos jóvenes taiwaneses se sienten tentados para irse a China a trabajar. Cuando tú llegas muy joven a un país, vives allí y tienes una pareja de ese país, es muy posible que si encima tus hijos acaban siendo chinos y tu novia es china, tu esposa es china, tú acabes favoreciendo ese acercamiento de Taiwán hacia las redes chinas, ¿no? Y es algo que estamos viendo muy inteligentemente que están haciendo los chinos con Taiwán. Y a mí me recordaba un poco lo que hacía Rusia con la zona del Donbass, ¿no? Pues entregar pasaportes, tratarlos bien, cuidarlos, ¿no? Pero desde China parece que la actitud no está siendo tanto darle pasaporte chino, sino untarles económicamente para que acaben recayendo sobre China y asocien esa cultura china. Al final, ¿qué es lo que quiere Taiwán? Sí. Son la misma raza, son la misma cultura, hablan el mismo idioma, con lo cual tiene bastante lógica, ¿verdad? Es una buena estrategia.
Totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que intentan desde Taiwán? Pues no tanto que los taiwaneses se vayan para China, sino tratar de enviar a países occidentales, especialmente a Estados Unidos, a sus grandes promesas. Pues para que hablen inglés, para que para que sean más occidentales, ¿no? Y para que huyan un poco de ese frente chino. Entonces, pues bueno, es muy interesante el poder estar allí y ver cómo yo creo que la mayoría del pueblo taiwanés, hablando pues con la gente con la que pude hablar, sobre todo los jóvenes, pasan un poco de todo, ¿no? Ellos quieren ser taiwaneses y que les dejen en paz, tanto los chinos como los occidentales. Ellos están a gusto siendo taiwaneses en una isla preciosa y maravillosa como es Taiwán y oye, déjales tranquilos, ¿no? Esa es la percepción que a mí me dio de la gente que vive en Taiwán. Ya no es esto de China es de Taiwán o Taiwán es de China, ¿no? Que años atrás era ese conflicto eterno. Yo creo que hoy en día el taiwanés se siente taiwanés. Ni se siente chino, ni quiere que China sea Taiwán realmente. Entonces, bueno, pues ahí está el conflicto a día de hoy, al menos lo que pude vivir por allí hace unos meses. Antes hemos hablado ya algo de Corea del Sur. ¿Cómo vives también o cómo has vivido ese enfrentamiento entre las dos Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte, esas amenazas permanentes por parte de Corea del Norte de que en cualquier momento pues, lanza un misil de estos que le está lanzando de momento al mar, pero que lo pueden lanzar sobre Corea del Sur? Al mismo tiempo Corea del Sur, comprador compulsivo de armamento, por ese miedo que le meten que en cualquier momento Corea del Norte le podía invadir. ¿Cómo viste tú también esa situación hablando allí con los coreanos o con los surcoreanos? La verdad es que tuve ciertos problemas para comunicarme con los coreanos precisamente porque no querían hablar demasiado conmigo, ¿no? Por esto que hablábamos antes. No sé si mi aspecto les avasallaba demasiado, les parecía demasiado rudo, demasiado agresivo o qué. Pero es verdad que en Corea yo creo que es el país del mundo donde más notificaciones de alertas constantemente está recibiendo en el móvil. Yo nunca había recibido alertas en el teléfono, pues mensaje de las autoridades dándote algún tipo de noticia. Claro, parece que, además, como todo te lo pone en el alfabeto coreano, tú no entiendes nada. Necesitas de utilizar algún tipo de traductor para ver cuál es el mensaje, ¿no? A ver si lo que te acaba de llegar es invasión inminente de Corea del Norte. No, eran cosas bastante nimias que yo pensaba, pues tanta historia para que me envíen esto al móvil, tanta alerta, para esto no es. Pero sí que es verdad que es un país donde están preparados para que pueda ocurrir una inminente invasión, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los metros, en todas las estaciones de metro hay una serie de armarios con una serie de kits, ¿no? Pues con máscaras antigas, ¿no? Y todo tipo de equipos para que en caso de que hubiese algún tipo de ataque norcoreano, pues las personas que se hallen allí en el metro se puedan proteger, ¿no? Yo vi una sensación de absoluta estabilidad. En ningún momento me dio la sensación de que por ahí los coreanos vivan con un constante miedo de que pueda haber una invasión por parte de los coreanos del norte. Pero es verdad que, bueno, Corea del Norte siempre está ahí pinchando un poco con ese lanzamiento de misiles, ¿no? Con esas pruebas nucleares que se practican y que evidentemente tiene que molestar a Corea del Sur. Hay que dejar claro, es que Corea del Sur y Corea del Norte están en guerra a día de hoy, ¿no? Exacto, es que mantienen ese estatus a día de hoy. Luego, cuando tú viajas a Corea del Sur, tienes que saber que viajas a un poder que está en situación actualizada de guerra, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, visitar la zona de la frontera. Yo cuando fui, le llaman la zona desmilitarizada, la DMZ, el lugar este clásico donde se ven las casitas azules, eso está cerrado desde el COVID y a día de hoy todavía sigue cerrado. El lugar ese famoso, ¿no? Del apretón de manos entre el líder norcoreano y Donald Trump. Pero visitar toda esta zona desmilitarizada donde ves los túneles, ¿no? Los intentos de invasión por túneles que hubo por parte de los norcoreanos en Corea del Sur están ahí, los visitas, los puedes transitar y conocer la historia es tremendamente satisfactoria, ¿no? Así que un viaje muy recomendable, que la gente no espere que le van a recibir con flores, como sí que ocurriría en Isla de Pascua o Hawái, pero es interesante visitar lugares como Corea. Qué bueno, qué súper interesante. Vamos a ir acabando ya, que ya llevamos más de hora y media. Mira, aunque se nos ha pasado más que volando, ¿verdad, Luis? Sí. ¿Qué percepción hay en el mundo en general, en todos estos muchísimos países que tú has visitado, más de 100, con respecto a España? ¿Cómo nos ven?
o a lo mejor es que ni nos ven porque no les preocupamos en absoluto, o sí que hay en muchos países una preocupación por esta posible desintegración de España, porque les puede repercutir a ellos, porque hay muchos otros países que también tienen problemas secesionistas y de movimientos nacionalistas separatistas. ¿Están pendientes de lo que pueda suceder por si se puede replicar eso en sus propios países? ¿O cómo has vivido tú? ¿Cómo nos perciben? ¿Cómo nos sienten? ¿Cómo nos ven? A mí la verdad es que personalmente me fastidia cuando voy a un país, ¿no? Y me hablan de que otro viajero español estuvo por allí, ¿no? Me dicen, sí, pues vino alguien de Cataluña directamente, ¿no? O estoy con un grupo, tal vez en una guía, en una visita turística, y el guía pregunta, ¿de dónde sois? ¿Cuáles son vuestras nacionalidades? ¿No? Pues yo soy español, yo soy francés, no sé qué. Yo soy de Cataluña. A mí me fastidia y me duele como español escuchar ese tipo de aseveraciones que no sé, ¿qué necesidad hay realmente, ¿no? Y creo que eso, el llevar más allá de nuestras fronteras este conflicto que jamás debería de haber existido, va en contra de la unidad y de los intereses españoles. Creo que ese es el único aspecto negativo que yo he sentido como español viajando con otros españoles y viéndoles interactuar en el extranjero. Es un tema 100% personal que a mí me afecta y ya está. Pero creo que el sentir de todo el planeta hacia España, insisto, como comentábamos antes, con algunas excepciones, como algunos países europeos que nos miran un poco por encima del hombro, es de que somos un país al que se le tiene cariño. En Hispanoamérica, un cariño extremo, se nos considera la madre patria y deberíamos de acercarnos mucho más a esos hispanoamericanos y deberíamos tal vez de mirar un poco más hacia el Atlántico y un poco menos hacia Europa, o al menos es lo que yo pienso, porque el idioma es lo que más une, las tradiciones, la cultura, la religión es lo que más une y eso está totalmente implícito en nuestra genética hispana y lo tenemos ahí, deberíamos de acercarnos más. Y creo que esa es la gran conclusión, ¿no? Diferente es cómo nos ven los turistas que visitan España y cuáles son los estereotipos con los que vienen y con los que se van. Porque no te creas que son demasiado buenos. Cuando hablamos de, sobre todo de los europeos, claro, la mayoría de los turistas que vienen a España pues son europeos, ¿no? Pocos turistas africanos. Yo la verdad es que no he tenido mucha relación con turistas asiáticos que han venido a España, americanos, ¿no? Pero bueno, al final es ese eje europeo, americano, y nos consideran lentos, tardones, sobre todo en el ámbito de la hostelería, pues, mal servicio. Yo cada vez que hablo con extranjeros y les pregunto, bueno, ¿qué tal tu experiencia por España? No sé qué. Siempre lo mismo. Atacan a la hostelería, atacan el mal servicio, la falta de profesionalidad, lo que tarda un camarero en atenderte. Eso es algo que me fastidia, ¿no? Es verdad que a veces ocurre, pero no creo que sea la tónica general. Por supuesto, el gran estereotipo es que somos un poco vagos. El tema de la siesta, la fiesta, la paella y comer bien es algo que está implícito en nuestro ADN y que estamos prácticamente todo el día en el ajo, ¿no? Pero que en definitiva no somos malas personas. Creo que la sensación que hay de alguien cuando piensa en España es de un país donde la gente es alegre, donde la gente es buena, donde la gente piensa en el resto como iguales y donde se vive bien. Y creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Vivimos en un país maravilloso donde se vive bien y lo comentaba antes, pero creo que es un buen mensaje para ir terminando. El mejor país del mundo para vivir es España. Coincido plenamente. Pues Luis, muchísimas gracias. Y ya sabes, aquí tienes tu casa siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, mi coronel. Y conociéndote, yo apostaría ya quiénes son esos dos futuros invitados. No voy a decir nada, pero vamos, pondría la mano en el fuego y no me quemaría. Y nada, a ver si tengo suerte con los del culto cargo, me cuenten un poco más de John Frum en Vanuatu y a la vuelta te cuento cosas interesantes. Eso es, interesantísimo. Pues un abrazo muy fuerte, Luis, que sigas siendo como eres, que sigas siendo tan buena persona y que nos sigas ilustrando a todos nosotros con tus maravillosos viajes. Un abrazo fuerte. Un abrazo, amigos.